Avenida Asturias y Circunvalación. El regalo perfecto es compartir momentos. Con familia y amigos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Buen día, alegría, buen día, galera. 10 de la mañana, 1 minuto, qué tarde que se hizo. Bienvenidos a la continuidad de la mañana en Arriba al Día y en Radio Nuevo Día. Es jueves, día del hincha de Boca, así que saludamos a todos nuestros amigos bosteros. Bienvenidos a compartir una mañana más en el 100.9 del dial. Como cada jornada, Brian Álvarez es quien comanda la nave. (14,4 grados) la temperatura actual, 53 el porcentaje de la humedad, viento oeste soplando a 18 kilómetros, máxima para este jueves de 17 grados. Hay alguien que tiene frío y prendió la calefa, nos vamos a deshidratar. Se espera una jornada algo nublada, con lluvias aisladas y vientos de hasta 80 kilómetros por hora para nuestra querida Río Gallegos. Héctor Mancilla, buen día, ¿cómo le va? Bien, buen día Julián, buen día al amigo Rodrigo, buen día al comandante Brian Álvarez, a Claudito ahí de la otra gestión que estuvo hasta recién en el pase, a Fer y en redacción a María también, en el departamento Ventas, y a nuestra audiencia. Está hermoso afuera, está realmente lindo. Gracias. Me parece que va... Ya entré, sí, hace un rato estaba afuera, pero ya entré. Sí. Usted dijo que estaba hermoso afuera, pero ya vine. No sé si... Estoy viendo acá lo que poco se deja ver por el ventanal. No sé si va a caer algún chubasquito. Me da la impresión. Entre esa mezcla de sol y lluvia, así está la mañana de Gallegos. Pero está agradable el clima, ¿no, Rodrigo? Buen día. Sí, buen día, Rodrigo, sí. Arredondo. Sí, estoy coincido. Para mí está para darle sensación de que puede llegar a haber una lluviecita. ¿Sí? Para mí bueno, ayer en algún momento de la tarde igual, pero finalmente no se precipitó, o no cayeron tantas gotas. Parecía en algún momento cuando yo vine después de las 9 de la noche, a la noche imberbe, valga la redundancia, que también que iba a llover y cayeron unas gotitas, pero fue una hermosa noche la de ayer. No para el hincha de Vélez. Le mandamos un saludo a mi hermano Gaby y a Nico Rebelo, que perdieron la final de la Copa Argentina. Infortunadamente, porque el gol de Central Córdoba fue de culo, vamos a decirlo. En realidad no fue de culo, fue con el pie derecho, pero quiso tirar un centro y la clavó al ángulo el muchacho. No va a pedir perdón, no va a decir, che, este gol no vale. Valió, se lo comió Tomás Marchiori, pero histórico. Y la conclusión mía, ni bien concluyó el partido, fue hasta Central Córdoba es campeón en el fútbol argentino y Gimnasia de Esgrima La Plata sigue mirándola pasar. Pero bueno, le mandé ese mensaje a mis queridos amigos hinchas de Gimnasia y coincidimos, lamentablemente. ¿Qué se le va a hacer? Felicitaciones a los santiagueños, si hay alguno que esté escuchando. Primer título para el fútbol de Santiago del Estero. Se lo da una de las instituciones más grandes que tiene, ¿no? En el fútbol, como es el Ferroviario. Me puso feliz, no lo vi el partido porque estaba en otras cosas, me puso feliz por el técnico de Ferroviario, Omar de Felipe, que fue técnico de ambas instituciones, de Vélez y de Independiente en este caso. Sí, a Independiente lo sacó del capítulo más oscuro de su historia, lo ascendió.
de vuelta a primera. Vélez tuvo un fugaz paso, pasó por Newell, donde no fue bien, no se lo supo valorar. Pasó por Quilmes, ascendió a Olimpo y a Primera División y le dio los años más lindos a la entidad de Bahía Blanca, Omar de Felipe. Fue de hecho, el título de ayer de la Copa Argentina es el primer título que tiene en nuestro país. Omar de Felipe había sido campeón en el fútbol de Ecuador 3 veces, había sido tricampeón en Ecuador, lo que es a veces cuando falta algo, ¿no? Y bueno, allá se hizo justicia para Omar de Felipe, un hombre que también, como todos, tiene o carga con mucho sentimiento detrás de su historia, porque él es combatiente de Malvinas. Claro, de hecho la referencia inmediata ayer fue esa, ¿no? Sí. Lo fueron a buscar para preguntarle justamente eso, porque es quizá en el deporte argentino el referente respecto de, justamente era jugador la guerra de Malvinas. De Huracán cuando le tocó la conscripción de ir a Malvinas. Exactamente, de Huracán de Parque Patricio, sí. Exactamente. Títulos en la mañana de ¿qué es? Jueves 12 del 12, saludo para los amigos hinchas de Boca, culpa de Cañete, me dice el Rolly, le mando un abrazo al amigo camionero que nos está escuchando desde tempranito, le mandamos un abrazo también a Cacho Álvarez, que ayer concluyó con la noche imberbe, y que no se queden dormidos los santiagueños, dice que nos representen bien en la Copa. No, si la Copa se juega de noche, así que la siesta la van a poder dormir tranquilos los muchachos. Ahora sí, desayuno de noticias en Radio Nuevo Día. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Y hay movimiento ya a las puertas de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, porque en la sesión que se desarrollará hoy, ya con equipo completo, habiendo asumido Pedro Luxen como diputado, dejando atrás su periodo de ministro, se desarrollará la sesión en la cual, la última de este periodo legislativo, en la cual el oficialismo provincial pretende adherir al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Recordemos que este debate pretendió darse en la anterior sesión a fines de noviembre, pero la presencia de gremios y trabajadores, sumado a la falta de voluntades por parte del oficialismo, la falta de manos, para ser más preciso, hicieron que la sesión terminara entrando en un cuarto intermedio que decretó su finalización o su conclusión una vez alcanzada las 12 de la noche. Se terminó la sesión, no se trató la adhesión a esta ley nacional, y hoy pretende el oficialismo, ya con todas las manos a disposición, poder concretar justamente su adhesión a esta herramienta que al menos en el tiempo reciente yo se lo pregunté a la secretaria de Estado de Minería, porque este régimen sobre todo tiene el foco puesto justamente en actividades de grandes capitales y extractivistas, llámese hidrocarburos, minería, y justamente en ese ámbito ella decía, esto es sumamente necesario que sea una herramienta con la que cuente el gobierno para atraer inversiones e inversores, y pensando, creo también en la salida de YPF, puede llegar a ser
una situación que destrabe justamente ese conflicto con la llegada de nuevas firmas. En principio, la intención es adherir a esta ley y en base a eso poder empezar a trabajar y a traccionar voluntades que quieran venir a invertir a Santa Cruz. Acaban de escucharlo ustedes hace un ratito en la conclusión de la otra gestión. Asumieron los ministros de Trabajo y de Interior, el reemplazo de Luxen, y también el hombre que viene a ocupar el cargo que había quedado vacante tras la salida de Julio Gutiérrez de la cartera laboral. Estamos hablando de Nicolás Brizuela, que se desempeñaba hasta aquí en este gobierno como subsecretario de Interior, y de Ezequiel Berbés, que es contador público nacional y que era parte del equipo técnico de el Ministerio de Economía. Ahora pasará a la cartera laboral para justamente ser el referente de la misma, la encargada de mediar en las paritarias, de también constatar y brindar certidumbre en distintas situaciones laborales, sobre todo para los trabajadores de nuestra provincia. Así que será justamente el hombre que a partir de hace media hora se hace cargo de esta cartera. Ya están oficializados, ya juraron por Dios y por la patria. Les habló Vidal, también lo escuchamos hace un ratito, y ya están en funciones. Y le mando un saludo a Carchu, compañero del Deportivo Urbano, que fue protagonista involuntario de un accidente, en realidad no él, pero su auto fue embestido por una Renault Kangoo en la mañana de hoy sobre calle Maipú. Una mala maniobra, uno infiere que vendrían observando el celular o distraído con alguna cuestión por el estilo, porque no se entiende que yendo en un sentido choques a un auto que está estacionado. Pero en definitiva el que la sacó peor es la Kangoo, que era la que circulaba justamente por calle Maipú, porque chocó al auto con su parte delantera derecha, chocó la parte trasera izquierda del Sandero, se montó rueda con rueda, y como en la Fórmula 1, cuando hay rueda con rueda, se sube uno, se levanta y terminó volcando la Renault Kangoo. Así que estuvo cortado un rato largo. Creo que todavía continúa cortado el tránsito allí. Y también hay otro en Estrada. Hubo un accidente de un hombre que atropelló con una moto a una persona que caminaba en Estrada y Zapiola, y allí está cortado el tránsito también, porque en este tipo de casos, cuando una persona es hospitalizada y sobre todo en una situación de salud delicada, deben esperar qué es lo que sucede con esa persona para poder levantar la escena, levantar las pruebas y las pericias y concluir justamente con el operativo. Así que hasta hace un ratito estaba cortado allí en esta esquina. ¿Usted dice que lo más feo se lo llevó la Kangoo? Yo para mí, yo por lo que vi en imágenes, pobre el auto estaba estacionado, porque fue a dar contra un poste. Sí, el Sandero se rompió atrás y adelante. Sí. Pero la Kangoo era mucho más nueva, es patente AG, y tiene roto todo el frente delantero en la derecha, y encima raspó todo el costado izquierdo de la camioneta. Así que me parece, porque además va a tener que pagar los daños de la propia Kangoo y del otro auto. Vale. Así que el que la sacó peor es el que venía manejando la Kangoo. Pero bueno, eso pasa, es distracción eso. Y me da toda la impresión de que sí. Porque es recto. Me da toda la impresión de que sí. Le mando un saludo a Walter, que está escuchándonos, yendo hacia el trabajo, me manda una foto de su estéreo, y que el fin de semana fue parte de la victoria del Deportivo Urbano, miró y aplaudió los 2 golazos que hice también, así que le mando un abrazo. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar.
Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Sentenciaron a 20 años de prisión al hombre acusado de apuñalar casi 40 veces a un remisero e intentar quemar su auto y el cuerpo para eliminar las pruebas. La Cámara en lo Criminal de Río Gallegos presentó el fallo referente al juicio por el crimen del remisero Fabián Esponda en las últimas horas, ocurrido en el Calafate el 28 de diciembre del año 2020, a manos de Luis Sanfilippo. El tribunal, presidido por el señor juez Joaquín Cabral e integrada por la jueza María Alejandra Vila y el juez subrogante Fernando Zanetta, dictó la sentencia de 20 años de prisión de cumplimiento efectivo y el pago de las costas del proceso. Los magistrados entendieron que se trató de un homicidio simple, no dando lugar al pedido de la fiscalía, de la fiscal doctora Verónica Zubich, quien había solicitado la pena de cadena perpetua. Una familia santacruceña volcó en una ruta de Río Negro. El accidente ocurrió cerca de las 6 de la tarde, a la altura del kilómetro 207 de la ruta 250, a la altura de la localidad rionegrina de Pomono. El auto... Pomona, ok. Bien, vale la aclaración. El auto en el que viajaban, un hombre de 59 años, una mujer de 57 y su hijo de 9, terminó a la vera de la ruta y los ocupantes debieron ser trasladados al hospital más cercano. Según trascendió, los viajantes regresaban a Neuquén, o mejor dicho, regresaban de Neuquén a Santa Cruz cuando el conductor perdió el control por el agua acumulada en el asfalto por una lluvia torrencial que se había desatado en la zona. Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad y la familia está fuera de peligro. El Correo Argentino deberá pagarle 500.000 pesos por día si no reincorpora a la mujer que fue despedida de forma irregular. Olga Norabuena tiene 46 años y es madre de Bianca, una nena de 9, con síndrome de Down, que luego de lo sucedido perdió acceso a su tratamiento de salud. En abril, la empleada fue echada de su puesto tras 18 años de trabajo en la sucursal de Trelew. Al poco tiempo, la justicia falló a su favor y ordenó su reincorporación. Sin embargo, regresó a su puesto laboral y las autoridades le negaron el ingreso. Esta semana, los jueces intimaron al Correo Argentino a otorgarle tareas antes del 14 de diciembre. De lo contrario, deberán abonar una suma de $500.000 de pesos por cada día de demora en el incumplimiento. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, en unos minutos más en Capital Federal, en el Senado, en la Cámara Alta, se va a debatir qué hacer con el senador entrerriano Cuader, que está preso en Paraguay por llevar, o arrestado, por llevar $200.000 en efectivo y sin declarar. Por otro lado, los libertarios van a intentar suspender a un senador K por estar procesado en la causa del memorándum con Irán. El Senado a las 11 comienza a definir el futuro del senador Edgardo Cuader, quien protagonizó este escándalo días atrás, ¿no? En control fronterizo con la República del Paraguay. Por otro lado, desde las huestes libertarias juntan firmas necesarias y lograron ampliar el temario e incluyeron la suspensión
de Oscar Parrilli por su procesamiento en la causa del memorándum con Irán. Las alternativas que se barajan para Cuadra marchan formalmente por dos carriles, la expulsión o suspensión. La primera, la expulsión, es impulsada por el interbloque peronista de la Cámara Alta que lidera José Mayans, mientras que la suspensión es alentada por la Libertad Avanza y cuenta con el apoyo parcial del PRO y de la UCR. Ambos opciones fueron oficializadas ayer y hoy ya tomarán estado. Así que se define el futuro de Cuadra y de alguna manera por roce o por impacto secundario colateral, sí. ¿Qué va a pasar con este hombre que sorprendió, la de Oscar Parrilli, que está procesado en la causa del memorándum con Irán? De acuerdo a lo que dicen en economía, en los estudios privados, se viene una nueva reforma tributaria. Entre 4 y 5 tributos que recaudan entre el 75% y el 80% del total consolidado nacional estarían sufriendo reformas. No habrá más monotributo ni regímenes de autónomos, es lo que señalan. El equipo económico... ¿Vamos a desaparecer los monotributistas? Así dicen unos estudios de unas consultoras privadas. Vamos, alguien nos va a adoptar en relación de dependencia. Claro, Bryan y Asociados, dice. El equipo económico avanza en la confección de una reforma tributaria que buscará simplificar el actual sistema donde a nivel nacional podrían quedar entre 4 o 5 impuestos nada más de los 46 existentes. En esos pocos impuestos nacionales que quedarían en pie, explican entre un 75 y un 80% total de la recaudación fiscal entre la nación, provincias y municipios. No es de descartar que el gobierno nacional busque que traslade algunos de esos impuestos a las provincias, lo que el presidente Milei denominó devolver autonomía tributaria. En caso de esta idea es simplificar el sistema, que es el principio del rector de la carpeta de los funcionarios que trabajan en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Por ejemplo, el tributo a renta de las personas físicas, el impuesto a las ganancias de las sociedades, también mantener el actual sistema de seguridad social para los trabajadores en relación de dependencia, y por otro lado el impuesto al valor agregado, el IVA. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Van a ser poquito impuestos, pero más grande se supone para... Sí. Bueno, habrá que ver, nos lo dijeron el otro día, un funcionario local dijo, atente a las modificaciones impositivas porque nos van a sacar el ingreso, el reparto de ingresos brutos, y ahí te quiero ver. Sí, ahí te quiero ver. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Hoy es el día del panadero napolitano. Lo recordarán, ¿no? Negativamente, el hincha de Boca, entre otros, ¿no? Roberto Giordano, la Raulito, ¿qué más? Célebres hinchas de Boca, Juan Martín del Potro. Sí, hay muchos. Maradona, claramente, ¿no? Como el número 1, quizás. Panadero. Milei. Milei es hincha de Boca, es verdad. Macri. Angelici no, porque Angelici era de Huracán, dicen. Pero bueno, fue presidente de Boca. Pero digo celebridades. ¿Valeria Massa es de Boca? No sé. Hay un perfil, hay un perfil de hincha de Boca, hincha de River. Vos ve a una persona y decís, ¿tiene pinta de que hincha de Boca o pinta de que hincha de River? Franco Colapinto. Sí, existe, ¿no? Sí. Franco Colapinto, claro. Para mí el hincha de River es, salvando las excepciones que vos estás nombrando. No, sí, no queremos ser prejuiciosos. Cheto, pero el hincha de River es más cheto, sí, y el hincha de Boca es más pueblo, me parece. 8 lucas los pochoclos en la cancha de River para mirar a la máquina de Gallardo. Ahí te das cuenta. ¿Ah, sí? Ahí te das cuenta, sí, ¿viste boludo. la diferencia? No, un mentira. cosito de pochoclo, 8 lucas, una locura.
¿Cuánto le sale el pisín gallo al que hace los pochoclos? Hay una canción que dice Boca es el pueblo, Boca es el carnaval, Boca es la alegría, Boca la mitad más Son los uno. clubes populares, no vamos a decir que no vamos a desconocer, no vamos a decir los pobres son de un equipo y los chetos son de otro, no, pero hay un perfil. Adentro y afuera de la cancha. Y de hecho también en los lugares geográficos que ocupan ambos, ¿no? Sí. River está en una zona más caté, como podríamos decir, y Boca en la Boca, ¿no? En barrio popular. Así que le mandamos un saludo a Juan y a los hinchas de Boca locales, a Pepe, amigo, a Facu, bueno, al Patu, a Pali, a toda la familia Contreras, porque son todos de Boca. Creo que no hay ninguno que no sea de Boca. No, es así, son todos de Boca. Así que le mando un saludo a todos juntos, porque seguramente estarán festejando. Vamos, Boquita. En 1913, en una habitación de un hotel de la ciudad de Florencia, en Italia, era hallada la Gioconda, que se la conoce también como la Mona Lisa. Había sido robada del Museo del Louvre francés 2 años antes. Y había sido robada por el obrero italiano Vincenzo Perugia, que tiene 2 nombres de equipo de fútbol italiano, sí, de equipo de fútbol. Cuando trabajaba en el museo parisino. Fue detenido en Florencia cuando intentaba venderla al anticuario Alfredo Geri, que alertó a la policía. Alfredo lo mandó al frente. No te vendo nada más, Alfredo, le dijo después Vincenzo. Ni la cuchara ni el fratacho te voy a vender. Nada, ni el baldecito. No merecen ni respuesta. Nacida en Hoboken, Nueva Jersey, Estados Unidos, un día como hoy en 1915, Frank Sinatra, una de las figuras más importantes del siglo XX, la voz, y uno de los cantantes más populares de todos los tiempos. La voz. Sí. La voz podría ser Rodrigo también. No, pero le dicen la voz. The Voice, sí, obviamente. A ver, un poquito más. Esta música es para un hincha de River, claramente. La parte negra de este hombre, de Sinatra, se lo ha vinculado, o dice que tenía relaciones carnales con la mafia. Y la parte quizás negra, que nunca pudo ser confirmada. Siempre dicen lo mismo de todo. Del Chavo del 8 dijeron lo mismo. Y no vamos a meternos con el Chavo del 8. Mirá, es todo un misterio lo que hay debajo del barril. Es todo un misterio. ¿Qué más sucedía un día como hoy? En 1980, en una subasta en Londres, el magnate petrolero estadounidense Harman Hammer pagaba poco más de 5 millones y medio de dólares por el Codex Leicester, como se llamaba, al cuaderno, manuscrito de 72 páginas de Leonardo da Vinci, que había estado durante 263 años en manos de los herederos de Thomas Cook, que había sido el primer conde de Leicester y quien lo había comprado en Italia en 1717. Después lo compró Bill Gates a 30,8 millones de dólares en 1994. Así que fíjense si no está cotizado. Hoy, siguiendo la lógica, debe estar como 70, 80 millones de dólares dicho cuadernito. El código de Da Vinci, este cuaderno, ¿lo habrán pasado ya a inteligencia artificial? Y no creo, no, debe estar guardadísimo para que no se desvalorice. Fallecía un día como hoy a los 92 años en Ciudad de México la actriz argentina que triunfó en dicho país, Libertad Lamarque. También en 2011 fallecía el actor argentino Alberto de Mendoza, en España en este caso. En 2015 se firmaba en París el Acuerdo de París, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas, contra el cambio climático, y establecía las medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Anda, fíjate si lo cumplen los países que firmaron el acuerdo. Podemos decir que es puro humo, contrariamente a lo que claramente. ¿Sabés qué me hace acordar de eso? Bueno, se estableció, por ejemplo, que generó un tremendo cimbronazo. En Volkswagen se estableció, nuevas normas para la emisión de gases en los automóviles, las cuales fueron truchadas por Volkswagen y terminaron costándole puesto a toda la cúpula que manejaba esta empresa alemana a nivel mundial. Pero después, porque decían que vendían autos con menos emisión decían que de la que generaban en realidad. Claro. Por eso nosotros desde que se firmó este acuerdo en 2015 con Rodri empezamos a andar en bici. Antes manejábamos Bugatti Veyron y demás. Sí, un GTI, viste, todos autos importantes, pero decidimos andar en bicicleta. Andábamos con V8 solamente. Mirá vos esto, Brian.
En 2000, o este día, perdón, desde 2017 se celebra el Día de la Neutralidad. Así que un saludo a... No voy a... Saludo a todos los suizos. Saludo a todos los suizos. ¿Por qué? Suiza es un país neutral, nunca ha participado en ninguna vez Ellos no tienen problemas de ningún tipo. pero nunca participó en ninguno de los conflictos grandes mundiales. ¿Y qué otro país? Pero tiene por particularidad, Olvídate. son grandes fabricadores de armas. De armas, claro, sí, Bueno. sí, la hace, Sí. pero no la usan, no la venden. Y Argentina fue neutral también. Sí, la- en la alguna guerra época la tercera posición, digamos. Fue neutral hasta que le declara la guerra a Alemania una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Estaba fácil, ¿no? Estaba fácil. Sí, Perón, Vigo, Guarda. Había uno que estaba tirando el piso y ahora sí te peleo, le dijeron. Vení, agarrame el ¿Qué, tomate, qué agarrame el país tomate. fue el que propuso que no lo van a adivinar ni en pedo? A ver, tirala. En Turkmenistán fue el país que propuso que este día se declarara así porque se reconoce como neutral desde 1995. Permanentemente neutral. Una ex república soviética. Exactamente, entre tantas otras, Sí. ¿no? Se celebra el Día de la Maquinaria Agrícola también en Argentina, para vos que tenés tractores y demás, en conmemoración al decreto firmado en 1951 por Juan Domingo Perón, que declaró justamente de interés nacional esta industria. Es el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud, declarado en 2012 por las Naciones Unidas, para acelerar los progresos hacia la consecución de la cobertura sanitaria universal, para que todas las personas en cualquier lugar tengan acceso a servicios de salud de calidad y asequibles como una prioridad para el desarrollo global. Al contrario de esta consigna, en el mundo se está arancelando la salud para casi todo el mundo. Y como decíamos, es el día de hincha de Boca, así que vamos a esperar los anuncios de Román para hoy a la tarde. Capaz que anuncia que ganaron la Copa Libertadores o algo. Qué sé yo. Todo puede pasar. Todo puede pasar en este mundo y en este Boca. 10 de la mañana, 31 minutos. Dice, gracias Juani, le mandamos un abrazo grande. Y me recuerda que es todavía... No, que hoy, perdón, 12 del 12, se sortea el bono solidario para todos los que colaboraron y estaremos atentos al resultado también. Lo hemos difundido. La Peña Sentimiento Geneise puso a la venta bonitos, 1 por 3.000, 2 por 5.000, que tiene como primer premio la camiseta de Boca autografiada por Clemente Rodríguez y veo la de Medina, la de Román, la de Gary Medel, que cotiza en bolsa. Uy, qué bueno. Y no se ría así, no le falta respeto. Lo queremos Más decir. 2 hamburguesas de Nick Burger, más un corte de pelo de Mauro Barber Shop, que es donde me corto yo y me queda chulísimo, y un voucher de Crucecor. Y el segundo premio es una remera de Dale Boca, una pizza de Heineken Bar, un corte en Mauro Barber Shop, que yo se lo recomendé ayer a Brian que vaya con Laurita, y un regalo también de Crucecor. Así que están buenos los premios, si participaste, atenti al sorteo de hoy de la nocturna de la Quiniela Santa Cruceña, que va a haber alegrías allí para los muchachos. No sé si que me avise Juani, que está escuchando y me está escribiendo, si quedan bonos todavía. Pueden pedir todavía. Así que 62 79 62, si no me equivoco, el número de Juani. A ver, ya lo voy a chequear. 62 79 62, exactamente. Para todo el hincha de Boca que quiera participar y dice, che, qué buen sorteo, y me está escuchando, 62 79 62 es el celular de Juan Zúñiga, el presidente de la Peña, y con quien pueden gestionar la compra de bonos. Y si llegan a ganar y no son de Boca, o tienen un primo, un amigo, la novia, etcétera, quedan de lujo con este regalo para esta fecha. Y nos cuenta que hoy se habilita la nueva app para los socios, como decíamos bien vos, Rodri. Y saludo para Cacho Álvarez también, que es hincha de Boca, y me dice, Ciro Pertusi, Andrés Ciro, Iván Noble, Juanse, Trueno, Maradona, Charly García, Bonelli. No sé qué Bonelli. ¿Marcelo Bonelli? Marcelo debe ser. O Chechu Bonelli. Chechu. Pampita, Pergolini y Cacho Álvarez, dice como hincha de Boca. El Así pan que... triste de Bonelli no es de hincha de Racing. A mí me parece que... ¿Quién? Bonelli. Tiene cara de hincha de Pero no Racing, sé qué Bonelli, puso pero- Bonelli, pero no sé cuál. Marcelo Bonelli. Sí, ese me No, parece. Chechu Bonelli para mí debe ser. Sí. Marcelo Bonelli es hincha de, ya te digo, Google te resuelve todo, Racing. ¿Viste? Bueno, Y- no, debe ser Chechu Bonelli, que es la pareja de
de Y Chechu la Bonelli, esposa de Darío Zitanich, Zitanich. que ella sí, reconocida hincha de Boca. Confesa hincha de No Boca. vamos a entrar tampoco en un debate de que Bonelli es de Boca, sino pues, póngale a los Próspero Bonelli o alguno de esos corredores de Chechu Bonelli, me aclara acá, mirá el ¿viste? quilombo que armaste, hermano. ¿Viste, Cacho? Por no aclarar. Hoy la música está a cargo del señor Gastón Arredondo, Rodrigo, como se llama originalmente, pero acá el estimado Nica Mancilla lo rebautizó como se le cantó. ¿Qué vamos a Que escuchar no me escuche hoy? tu vieja, me va a caer. Bueno, Claro, si seguimos el orden que propusimos, es un tanto ecléctica la propuesta del día de hoy. Sí. Y arranca con una canción de que el cantante de la banda dijo que es una letra que la escribió recordando a sus padres, a su escuela, a su adolescencia. Solía sentarse en el patio de su casa con su mejor amigo para fumar marihuana Ajá. y pasar el rato juntos. Y él pensaba en este lugar, dice, siempre pensaba en ese lugar cuando cantaba esta canción. Un lugar que nos recuerda mejores tiempos. La canción es Somewhere Only We Know the King. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Jubilación y remedios. La motosierra del gobierno convierte a los mayores de 60 años en el grupo donde más creció la pobreza. Al contramano del discurso oficial sobre los logros económicos, los mayores de 60 son la franja etaria donde más aumentó proporcionalmente la pobreza en el último año. El gobierno cree que la inflación seguirá bajando y está cerca de reducir el ritmo de devaluación del dólar oficial. Las autoridades nacionales celebraron los nuevos datos del INDEC y están a un paso de modificar el crawling peg. Si es menos del 2,9%, festejamos, habían dicho antes de que se conociera la inflación del mes de noviembre. Noticias al instante. Trump designó a Peter Lamelas como embajador de Estados Unidos en la Argentina. Se trata de un médico de origen cubano que escapó de la dictadura de Castro. Lamelas conoció a Milei durante su visita a Mar-a-Lago, donde compartió una cena con el líder republicano. FIFA oficializó que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales del Mundial 2030. El Estadio Monumental de River será una de las sedes. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día, a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. La magia de la Navidad llega con sonrisas. Regalos y amor. Disfruta esta época mágica con tus seres queridos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico.
playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. El árbol de Navidad brilla con luz y esperanza. Ilumina tu vida. Cerremos esta etapa de la mejor forma. Juntos. Juntos. Fiestas 2024. 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. La agencia de rifas Héctor Raúl Barragán y todo su equipo de trabajo les desea una muy feliz Navidad. Y brinda con ustedes por un 2025 lleno de buenos momentos. Muchas felicidades.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468, con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección, Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Atención, comercios. ¿Sabías que Papá Noel también trae regalos para ustedes? ¡Jo, jo, jo, jo! En DM encontré el secreto para llenar los arbolitos. El sistema de cuota diaria es mágico. ¡Jo, jo, Con DM y cuota diaria llevas todos los regalos al arbolito sin esfuerzo. Diciembre es mágico con DM. Fácil, accesible y pensado para vos y tu negocio. ¡Oh! Con DM todos terminan felices el 2024. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. La Nochevieja llega con promesas y sueños. Despedite del pasado con gratitud. Bienvenido al futuro con alegría. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Estás preparado para la fiesta más grande de la Patagonia? 2 escenarios con más de 70 artistas locales, expositores, patio gastronómico y muchas sorpresas más. Vamos a vivir una noche inolvidable con los shows en vivo de La T y la M. Siguiendo la luna en su vuelta en bici. Amar Azul. En la noche me la paso divino. Trueno. Los Auténticos Decadentes. Quiero tocar la guitarra. Airbag. Ulises Bueno. Que no digan mentiras sobre los Emanero. Pues que una sinvergüenza. ¿Y qué personaje? Sigo con ganas de ti. Río Gallegos se espera para vivir una fiesta inolvidable. Del 13 al 18 de diciembre. Río Gallegos, tu capital. La Navidad en familia es un tesoro inolvidable. Es un tesoro inolvidable. Crear recuerdos de los mejores y brindemos por un buen 2025. Fiestas 2024. 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Así es, mi súper estimadísimo Brian Álvarez. Continuamos en esta propuesta llamada Arriba al Día, que en el 100.9 del dial en Río Gallegos, también a través de YouTube, de Facebook y nuestras distintas plataformas, llega a todo el mundo, a toda la provincia, al universo, mediante la magia de Internet. Y en este caso, para llevarle a todos nuestros oyentes
la víspera de lo que imagino serán jornadas muy ajetreadas para nuestra primera entrevistada en los preparativos del festival por los 139 años de Río Gallegos, que comienza el viernes. Estamos a ir a la Nesan Sancho, secretaria de Producción, Comercio e Industria de nuestra ciudad, para charlar justamente respecto de estas horas previas de la víspera del comienzo de los festejos, ya con el escenario en la conclusión de su armado y todos los alrededores del predio del Boxing Club y adyacencias disponiéndose para recibir no solo a nuestros vecinos y vecinas, sino a quienes lleguen desde otras latitudes para festejar un cumpleaños más de Río Gallegos. Moira, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Rodrigo y Julián, te saludamos. ¿Cómo va la mañana? Hola Héctor, Rodrigo y Julián, ¿cómo están? Bien, por suerte, atareados por aquí, pero me imagino que no tanto como vos, con pedido de puestos, de todo tipo de gestiones, que te llama un emprendedor, te llama un comerciante, uno que quiere poner un puesto de tal cosa, y deben ser días de locos, ¿no? Sí, vos sabés que te estaba escuchando, digo, es el 5.º año y yo me sigo poniendo nerviosa, o sea, ya anoche me costó dormir, hoy me levanto temprano, voy, digo, ay, que nos falta, o sea, todo el tiempo esto del universo, Cruz de Sal, todo lo que se te pueda ocurrir, y decís, viste, tenemos cancha, tenés experiencia, pero es esto que vos decís, ¿no? La cotidianidad, levantarte todos los días, que bueno, que algunos te digan qué lindo, que otros te puteen, que obviamente que uno no puede conformar a todo el mundo, pero es una movida muy grande la que estamos haciendo, está llegando la gente del interior, por suerte el clima nos está acompañando, sigo con la Cruz de Sal igual, pero sí, son días que uno, a mí me genera muchísima ansiedad, quiero que todo salga perfecto y trabajamos para eso, por supuesto. Moira, la pregunta, ¿qué tiene de distinto van a tener distinto el emplazamiento de los productos, de los puestos en esta feria? Y este año, la verdad que innovamos bastante, te diría, porque como nos falta espacio físico para la cantidad de gente que se anotaron, aproximadamente, sin contar los carros, ni todo lo que está por fuera de la rural, tenemos 500 emprendedores y emprendedoras que van a estar trabajando en los diferentes puntos que cuenta esta Secretaría de Producción. Y también acompañamos un festival urbano, donde aproximadamente creo que van a haber 160 emprendedores. O sea, saca la cuenta, movemos más o menos 700, no, más los carros y 1000. Claro. 1000, amigos. 1000 locura, ¿no? Emprendimientos distintos. Distintos, sí, de lo que se te ocurre. Yo me acuerdo que cuando empezamos el paseo se habían anotado 200 y para mí era una locura. Decía, ay, ¿dónde los voy a poner? ¿Cómo voy a hacer? Y ahora ya montamos contenedores, ponemos emprendedores adentro de los contenedores. No, la verdad que, bueno, por suerte el intendente nos compró unos módulos que cuando ustedes entren al boxing, bueno, más o menos como lo de la Expo Turismo. Sí. Viste que te entran 3. Entonces todo el tiempo estamos viendo cómo optimizamos el espacio para poder poner un emprendedor más, porque de eso es lo que nosotros laburamos y eso es lo que nosotros queremos que la gente se sienta parte y que vos puedas estos días no solamente comercializar, sino también visibilizar, vivir esta experiencia que la venimos haciendo hace muchísimo tiempo y que cada persona de cualquier lugar donde venga pueda conocer lo que vos estás haciendo. Y esta novedad, ¿no? Que también, o cambio o de denominación que te provoca mucha curiosidad, estos de los corredores gastronómicos o de expositores del Atlántico. El mercado del Atlántico. Claro, el mercado del Atlántico, diferenciarlo. 40, sí. Suena lindo. El mercado del Atlántico surgió cuando el intendente fue con la secretaria de Turismo, que me invitaron a participar de la FEI, viste que armaron el corredero turístico. Obviamente que el intendente siempre que hace me pone ahí, me pincha para que, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer de tu sector con esto? ¿Vos qué ves? ¿Qué va? A ver, Moira. Bueno, armemos un mercado. Bien, vamos al mercado del Atlántico. Vienen emprendedores de Comodoro, de Tierra del Fuego,
y de todo lo que es el corredor del Atlántico. ¿Quieren que les spoileo un poquito? Dale. Lo que va a ser el mercado del Atlántico? Sí, adelante. Vas a entrar al mercado del Atlántico por la calle Fagnano, o sea, entras al boxing, tenés a mano derecha el primer estudio café, que es un contenedor donde hay emprendedores y hay una muestra fotográfica. Mano izquierda o derecha tenemos el otro contenedor, que es el café literario y emprendedor. Entonces vas a tener 2 cafés antes de entrar. Vas ingresando y tenés un punto de recarga y un café galés, que es la emprendedora de manejo artesanal, y entras al boxing. Cuando entramos al boxing tenés para un lado la ruta 3 y para el otro lado la ruta 40. Sobre la ruta 3 van a estar todos los emprendedores que están dentro de la ruta 3, y sobre la ruta 40 todos los de la ruta 40, y en el medio del boxing es donde tenemos todos los emprendedores de la capital de Río Gallegos. Tenemos 110 emprendimientos adentro del boxing, sin contar estos puntos que tengo, punto de recarga y los 3 cafés más. Así que va a ser como una experiencia, como que vos estás entrando a las rutas y cada ruta tiene su emprendimiento. Re lindo. Qué bueno, que imagino que... ¿Te lo imaginaste? El hacer... No, me imagino que... No, la verdad que no. Quiero ir y verlo, pero esta experiencia de estos 5 años que vos decías, fueron dándoles herramientas, ¿no? Y también el ir y conocer cómo desarrollan sus actividades de emprendedurismo en otras ciudades, en otro tipo de feria, en otros festivales, también va generando ideas, ¿no? Distintos tips para poder traerlos acá y volcarlos en la ciudad. Es una especie de Tetris emprendeduril el que tuviste que armar para ubicar a todos. Sí, armamos un Tetris bastante grande, pero a esto es a lo que voy. Los emprendedores y las emprendedoras de acá y los comerciantes, porque también abarcamos a eso, van a tener la oportunidad de, en la fiesta de Río Grande, ir y participar. Van a tener la oportunidad de ir a Puerto Madryn, a Comodoro y a todas las fiestas populares que se hagan en cada una de las localidades, y que nosotros podamos tener este intercambio, que no solamente es a nivel provincial, sino nosotros también tenemos que ver un poquito más. Ahora que viajé a Mendoza, que nos eligieron como ciudad emprendedora a nivel nacional, y voy allá a competir, porque es una realidad, voy a competir, y la verdad es que Río Gallegos tuvimos la mayor puntuación de todos los municipios que se pusieron a participar, y nos van a certificar como ciudad emprendedora a nivel nacional. Y a veces a mí me pasa esto que vos decís, Julio, vos decís, bueno, no, alguien lo hizo, y hay cosas que no las hicieron y las estamos haciendo acá en Río Gallegos. Claro. Un mercado del Atlántico que es patagónico no existe. La Escuela de Oficios y Emprendimientos no existe en el país. Entonces, cuando yo voy con estas a exponer, porque tengo que ir a exponer y a rendir, porque es una realidad, claro, yo voy con miedo, porque es una realidad, es como ir a rendir un final, y bueno, cuando es que nos puntuan, fuimos los primeros, le ganamos a Tigre, le ganamos a Santa Fe, que imagínate yo, tienen 500.000 habitantes, más grande que nuestra provincia, y voy yo, Moira, así toda chiquita, y voy y presento todo lo que hacemos acá, y dicen, pero ¿esto ustedes lo hacen allá? Sí, y es como que le llama la atención, porque obviamente piensan que vivimos con pingüinos todavía. Ese cambio no cambió en la cultura de este país, ¿no? Pero cuando vamos y después nos ven en las redes, es como, ¿y estos locos qué están haciendo? Así que yo estoy muy orgullosa de eso, de que de estos Tetris que cada vez vamos armando, que cada vez nos vamos reinventando, y que, bueno, salgamos de la provincia, listo, salgamos, a ver, ¿cómo hacemos? Listo. Nos empezamos a conectar con las otras provincias. ¿Qué están haciendo ustedes? Lo de Río Grande es hermoso, lo que estamos trabajando con Tierra del Fuego. Es hermoso, porque no solamente es una casa de estudio. Yo estoy trabajando mano a mano con producción. Chalú estaba trabajando mano a mano con niñez. Mercedes está trabajando mano a mano con turismo. Y ahora viene turismo de Río Grande también, y de Comodoro. Entonces, creo que se armó una muy buena red entre los diferentes municipios, que no son solamente provinciales. Mira, esto igual deja en evidencia una cosa, todo lo que venís mencionando del armado, de todas estas estructuras, de este Tetris que te dijo Juli, de expositores, de emprendedores, deja la necesidad que la ciudad necesita un espacio
más grande, ¿no? Un Sí, centro, una especie de predio, Sí, predio ferial. un algo predio así. ferial, ¿no? Sí. Obviamente que lo necesitamos, obviamente que está en la agenda, obviamente que el intendente ya nos dijo que se va a poner con eso. El otro día lo nombró y que a esto es a lo que voy. Y también que hay una realidad que además de que las cosas funcionan igual. Y que nosotros no bajamos la vara y que nos levantamos todo el día y que yo no me escondo en ningún lado y te digo no tengo plata, no, esto no se puede hacer. El no existe dentro de nuestro municipio. Si es no es porque no nos lo permiten a nivel nacional y a nivel provincial, porque por lo general es todo un sí. Hay una necesidad muy grande, chicos. Se anotaron 1.200 personas. Sí, esto es histórico. Claro. Y no es que se anotaron 1.200, porque yo a todo el mundo le digo, vos no sé si querés estar en un festival del 13 al 18 parado 20 horas, ¿me entendés? Porque también, no dan los cuerpos para eso, la gente se va turnando. Entonces al principio sí, vos podés ser cervecero, podés ser gastronómico, podés ser joviasta, decir, bueno, estos días me dedico a hacer estas cosas. Ahora, acá hay una necesidad muy grande que la tenemos que ver todos. Sí. No es que, entonces yo ayer hablaba con el intendente y le comentaba que la gente se iba llorando, entonces el ejército me prestó una carpa más y ahí estoy acomodando los últimos, porque obviamente que dejamos gente afuera, no porque queríamos, sino faltaban papeles, faltaban cursos, faltaban esto, faltaban lo otro, ¿no? Pero había algunos que nos habían quedado 30 afuera y ayer el ejército me dijo, Moira, tomá la carpa, listo, ay, gracias, pero te vas mal a tu casa, ¿entendés? Te vas mal y decís, puta madre, ¿por qué estamos pasando por esto? Y no obstante, estas inyecciones económicas que todo el mundo se queja, hoy están ayudando a más de 1.000 familias para llegar a fin de mes, para llegar a fin de año, para terminar el año llamando a Papá Noel y que le pueda traer algo a la mesa a los pibes y a las pibas. Entonces creo que tenemos que ver el otro contexto, ¿no? Claro. Que todos pensamos que es todo color de rosas, que vienen todas estas bandas y que Grasso quiere armar un festival. No, atrás de un festival como estos hay una inyección económica en el desarrollo económico, en el desarrollo de generar laburo y en el desarrollo comercial y hotelero. Sin duda. Moira, te pregunto, porque a veces es necesario, digo, en la vorágine del día a día, vos hablás de estos más de 1.000 emprendedores, más de 1.000 puestos que va a haber, pero remontarse a cuando estabas en el club de emprendedores, allí tratando de generar las primeras herramientas, si se quiere, desde lo institucional, ¿no? Desde un órgano estatal para impulsar justamente este ámbito, que obviamente también entiendo, como lo decías vos, que la necesidad y la crisis económica en muchos casos empuja. Seguramente que la gente quisiera estar mirando los números musicales y no ahí pasado de humo en muchos casos, pero es un triunfo lo que se ha logrado, ¿no? De poder generar todos estos espacios, de que incluso haya ferias que sin la presencia de la MUNI ya se autogestionen los lugares, los puestos y demás para poder vender sus cosas. Hay ahí también una especie de victoria o de un cambio de cultura, claro, para mí vendría a ser, porque es como un cambio de que la gente apostó a una idea, que es esta, la que vos decís, a la del Club de Emprendedores. Bueno, vos me conocés hace mucho, yo lloraba. Los festivales, cuando empezamos con la primera ruta cervecera austral, yo en ese momento quería como que la gente empatice, porque se veía muy mal a los emprendedores, ¿te acordás? Era como, no estaban bien tratados. Y yo también fui emprendedora, entonces cuando hacíamos las ferias de Rusia y nos las clausuraban, yo iba a mi casa, yo lloraba, porque venía la gente y apostaba y poníamos plata entre todas, y eso que empezamos hace, no sé, 8 años, esto que vos decís, y sí, para mí es muy victorioso, pero no solamente para mí en lo personal, sino que el otro, el que está al lado mío, se sienta bien, vaya a emprender. ¿Se acuerdan los cerveceros, los gaseos? ¿Se acuerdan? Sí, bueno, ahora sí, todos tienen carro, le digo, ustedes son todos importados ahora. A mí me encanta que la gente
vaya creciendo y se vaya sintiendo acompañada, porque vos lo que necesitas es eso. Capaz que es malo lo que yo hago, ¿entendés? No sé, un producto, capaz que soy mala haciendo pan, pero ya voy, comparto, estoy con vos, estoy con el de al lado, veo que el stand de al lado está mejor, veo que... y me empiezo a reinventar de una manera, y capaz que termino vendiendo chipá, y empecé vendiendo pan y era horrible, y después termino vendiendo chipá, y después ya abro mi pastelería, y después... a eso es a lo que yo voy, que la gente se tiene que animar a soñar, porque hoy el Estado te está acompañando, te está dando la espalda. Peor sería que nosotros, esto que yo te decía, a mí me clausuraron una feria pedorra, ¿entendés? Nos íbamos todos, pero no hay que bajar los brazos, porque yo cuando asumí acá de secretaria y entré a trabajar al lugar donde me clausuraban las ferias, fue hermoso el vivir ese contexto, porque también uno se va educando acá adentro, y yo también les iba contando a los inspectores y a toda el área con la que yo laburo, que a nosotros nos cuesta del otro lado, ¿entendés? Entonces se generó una empatía muy grande en el sector empresarial y emprendedor, y trabajamos todos en equipo y en conjunto. ¿Podemos no estar de acuerdo en diferentes políticas? Por supuesto que sí, pero vos no ves una desunión, ni en el sector hotelero, ni en el sector comercial, ni en la Federación Económica, ni en las ferias, ni en las expos, porque en realidad lo que todos necesitan, y nosotros tratamos de poder asistir y colaborar con las causas. Es una especie de atención primaria, como en la salud se habla de atención primaria de la salud. ¿Por qué les digo esto? Porque eventualmente en otro contexto, en otra época de Río Gallegos, toda esa gente que no tenía posibilidades económicas, o tocaba la puerta de la MONI o tocaba la puerta de la Casa de Gobierno Provincial para que se le brindara algún tipo de solución. Y hoy cada quien se siente capaz, ¿no?, de arremangarse y decir, bueno, vamos por esto que sabemos hacer, ya sea, como dijiste vos, chipar, revender algún producto, lo que fue, o desarrollar algún producto. Entonces ahí también hay una herramienta, que esto que se habla siempre, ¿no?, del pescado o la caña de pescar, y en este caso es poder habilitar la posibilidad de que cada quien pesque y vea y busque sus posibilidades, ¿no? También. No, y creo que también hay un cambio generacional muy bueno, lo digo, en los rangos etarios, no sé, de 45 para abajo. Para mí no está mal yo tener 2, 3 trabajos, y para vos tampoco, y no nos vamos a quejar, y capaz que estamos creando un montón de cosas. Antes estaba mal tener 2 o 3 trabajos. Sí, o no era necesario también. O no era necesario, o sí, pero no, porque se juzgaba mucho el no llegar a fin de mes. Hoy yo te puedo decir, che, Juli, no llego a fin de mes, me voy a reinventar y voy a vender esto. ¿Querés que lo vendamos juntos? Bueno, dale, vamos para adelante. O sea, nosotros no queremos, no es que no queremos, nosotros no juzgamos como se juzgaba antes, para mí, Moira, capaz que me estoy equivocando. Pero creo que esto de que nosotros salimos y nos reinventamos todos los días, no está mal reinventarse todos los días, no hay que quedarse en esa chatez de que no se puede, de que los chicos sí o sí se tienen que ir a estudiar afuera porque acá en Río Gallegos no vamos a crecer. No, o sea, seguimos viviendo todos acá, nos vamos a estudiar, volvemos. Hoy tenés 11 universidades habilitadas en Río Gallegos, más las nacionales. Entonces creo que el que quiere puede, y si no podés y no querés, bueno, formate un poquito, escuchá, medí, porque la gente que se recibe acá y la gente que se forma y que se capacita acá, hoy está creando y está creciendo, capaz que está trabajando online, agarró su compu y se fue a volar por el mundo. O sea, no, creo que eso es lo que nos falta como Río Galleguenses, cambiar, ¿no? Pensamos que todo está afuera y no nos damos cuenta que hoy te puedo asegurar que somos una capital bien parada, una capital que tiene un montón de desarrollo que nos falta. Sí, por supuesto que nos falta, pero somos una capital que nos está viendo toda la Patagonia, que es lo que estamos haciendo. Y no es un festival, vuelvo a decir eso, es un contexto de colaboración, de trabajar colectivamente entre todos para nuestro mayor bien. De comunidad. Moira Lanesán Sancho es quien habla, a quienes ustedes están escuchando, la secretaria de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos. Te vamos a dejar que sigas subiendo a nivel en el Tetris que estás desarrollando, y te agradecemos obviamente por siempre estar predispuesta para charlar con nosotros. Los espero a comer algo y a tomar algo, yo invito. Listo. Cuando quieras te tomamos la palabra. Me parece que te equivocaste con la invitación. Cuando quieran. Dije a tomar algo, no dije qué era.
Perfecto, bueno. Así sea un té, va a ser bienvenido. Tecito, sí, un té sí. con hielo. Vos sabés que a los periodistas lo que venga de arriba lo agarramos sin Bueno, mirar. están así que invitados, chicos. Avisen y ustedes son bien invitados. muchas gracias y que tengas un buen día y bueno, una Buen buena comienzo, semana. Sí, buen comienzo de feria. Moira Lanesana hablaba con nosotros respecto de los preparativos, los detalles que se van ultimando para el festival 139 aniversario de la ciudad de Río Gallegos. Y bueno, hay algunos mensajes también de gente que quizá quedó afuera y que, bueno, ella explicó que en algunos casos no estaban las condiciones dadas o que logísticamente el espacio está limitado y se ha hecho lo posible por incluir a todos los que estuvieran en condiciones de hacerlo. Así que será una semana donde recorreremos, le compraremos un choripán a Club Los Balcones, a Güemes, a Belgrano, a algún emprendedor que esté en el Boxing Club o en la Rural. También va a haber feria en el tenis club digo. Así que va a haber mucho movimiento en nuestra Río Gallegos. Obviamente bregamos porque el clima acompañe como lo viene haciendo hasta ahora y que sean noches de holgorio para la capital de Santa Cruz. ¿Qué señal estás haciendo a Rodrigo? ¿Que salió el sol? Está saliendo el sol y parece que se viene una lluviecita. Estaremos atentos. Chuba. A chubas da mañana. Chubasquito. No, por el momento no. Eso fue un baldazo. Fue Héctor la coneja Baldassi, fue eso, ¿no? Fue la vecina. Lluvia. Sí, están baldeando la vereda. Te están echando. ¿Qué más trajo Rodrigo Arredondo para deleitarnos en esta jornada? Bueno, ¿qué más trajimos? En materia musical, obviamente, bueno, ¿no? Para mí, uno de los mejores solos de armónica de la historia del rock, en esta canción folk rock de los Rolling Stones, llamada Sweet Virginia. Para mí es uno de los temas más lindos de los Rolling Stones, así que bueno, espero que le guste. No sé si le va a gustar el primer no. tema me gustó. ¿Te gustó? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con este. Sweet Virginia, Rolling Stone.
La magia de la Navidad llega con sonrisas. Regalos y amor. Disfruta esta época mágica con tus seres queridos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. La vida es sentir, tocar, respirar, disfrutar. La vida es percibir todo lo que te hace bien. Y está sucediendo aquí. Y ahora vive el presente y serás feliz siempre. Felices Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Attention, flight 605 to Tokyo is ready for departure. 11:23 de la mañana en este jueves 12 del 12. Le agradecemos en principio por la espera, porque esta nota estaba pautada para las 11 de la mañana. Está del otro lado de la línea telefónica, y esto para indagar un poco en un tema que quizás no ha tenido tanta trascendencia en lo mediático, pero que sienta un precedente llamativo y peligroso, y sobre todo por la importancia que le otorga Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de la Nación, quien en campaña había dicho que de ninguna manera modificarían las condiciones ni la edad para el acceso a armas a quienes pretenden ser legítimos usuarios, y ahora celebró como histórico que las personas de 18 años en adelante, es decir, los mayores de 18 años, puedan ser usuarios legítimos de armas. Y por eso es que contactamos a el doctor Jorge Godoy, que es defensor de niños, niñas y adolescentes, para tomar su perspectiva al respecto, desde obviamente la defensoría que él ocupa, y que en tal caso qué grado de trascendencia tiene esto, positiva o negativa. Doctor Godoy, como siempre es usted muy amable en charlar con nosotros, en atendernos cada vez que lo requerimos. Buen día, desde este lado los saludamos Héctor, Rodrigo y Julián. ¿Qué tal? Buenos días a los que estén ahí en el piso y bueno, a la audiencia en general. Muchas gracias por comunicarse.
¿Le llama la atención esta iniciativa y la importancia que le otorga, en este caso, a la ministra de Seguridad? La verdad que no me llama la atención, me parece una más de las contradicciones que estamos viendo desde lo jurídico, en el campo de la restricción de derechos, en general, en la gestión actual. Me parece sumamente contradictorio, por un lado, darle armas a los jóvenes de 18 años y por otro lado pensar en bajar la edad de punibilidad. Me parece sumamente contradictorio. Por supuesto te tengo que aclarar que yo soy competente respecto de todas las personas hasta 17 años. Claro, con 18 años en la República Argentina las personas son mayores de edad. Según lo que yo sé de esta situación en concreto, la edad estaba fijada en 21, que era la edad anterior de mayoría de edad, y lo que estarían haciendo ahora es actualizar a 18 la mayoría de edad actual. Pero me parece una contradicción. Si hablamos de seguridad, esto significa más armas en la calle. Si hablamos de seguridad, esto significa más armas con posibilidad de ser robadas en la calle, porque un chico de 18 va a tener un arma legalmente habilitada y esa arma puede ser robada y puede ser utilizada en cualquier otra situación delictiva. Significa un riesgo potencial porque la persona que tiene un arma de 18 años y es abordada por un asalto tiene que responder con un arma, porque si no la puede pasar peor. O sea, hay muchas consecuencias de esto que la verdad que me parece que era más fácil evitarlo que abrir esta posibilidad, abrir esta caja de Pandoras. Además es, un contexto en el que, bueno, esto tiene raíz, ¿no?, en la inseguridad que, más allá de nuestra ciudad y nuestro territorio, en muchos puntos del país es un temor diario del laburante, de la señora que se levanta, se va a tomar el bondi, pero generaría eventualmente más problemas porque el hecho de que sea legítima o no legítima una defensa ante un hecho ante un robo que pueda sufrir una persona, no quita que si esa persona se defiende, responde teniendo 18 o 19 años, quede con secuela, ¿no? Porque matar a alguien o herir de gravedad a alguien o tirarle un tiro a alguien, me imagino que no es algo liviano, y sobre todo para una persona que recién está saliendo de la adolescencia, ¿no?, o entrando en la adultez, que tenga un permiso y que use el arma, como le digo, de manera legítima incluso, pero eso no lo exceptúa de todas las consecuencias posteriores que trae esto, ¿no? Por supuesto, no hay vuelta atrás después de que se dispara un arma contra una persona. No importa si queda herida, si la mata, no hay vuelta atrás. O sea, las consecuencias emocionales son enormes y, como vos decís, son personas de 18 años que, si bien son mayores de edad, son personas que todavía no tienen la total visión de la realidad de un adulto. Están en proceso. La edad de 18 años se marcó para establecer un límite, pero lo cierto es que hay personas de 18 años con una madurez importante y hay otras de 18 años que están en proceso de maduración. La verdad que habilitar las armas en la calle, y esto me hace pensar como un puntapié inicial para que la aportación de armas sea libre. Seguimos pensando en mirar países donde las armas uno va y las compra y solamente pone sus datos y compra el arma y se la lleva, cualquier tipo de arma. Si eso es lo que nosotros a lo que aspiramos, bueno, aspiramos a las masacres en los colegios, aspiramos a los tiroteos en cualquier parte. Me parece que hay que aspirar a los países que limitan las armas y que han evolucionado a partir de la educación y de otros conceptos en el controlar la delincuencia y el delito. O sea, el delito no lo controlan las armas, el delito lo controla la educación y las posibilidades de trabajo. Esta es la realidad. Es un debate, ¿no?, que en la sociedad argentina tiene como también, entre tantos otros, una grieta entre el garantismo y toda esta cuestión de que hay que generar condiciones dignas de vida, como usted lo señala, y los que dicen, no, pero hay que punir o hay que dar cárcel o muerte en algunos casos a todo aquel que delinca. Hay una grieta bastante marcada, ¿no? Entiendo lo que vos decís, pero ese es el discurso del conflicto entre el mal llamado garantismo que plantean los que están a favor
de la mano dura. Y creo que esto se divide en varias aristas, ¿sí? Si vos querés aumentar las penas, y yo estoy de acuerdo, por ejemplo, yo estoy en lucha para que se pene el maltrato infantil, y hoy es más grave un abuso sexual, es más grave robarse una vaca que un abuso sexual simple, ¿entendés? Creo que hay que rediscutir el Código Penal, y creo que hay que subir penas, sí, hay que subir penas. Ahora, de ahí a pensar en que las armas en la calle en forma libre van a solucionar la cuestión, y nada, insisto, miremos Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos con las armas. Fíjate en eso nada más. Yo te estoy hablando de ejemplos reales. Andate a países del primer mundo donde hay garantías laborales, no garantías penales o procesales para los delincuentes. El que comete un delito tiene que ser penado y castigado, estamos de acuerdo. ¿Sí? No es que mezclan la palabra garantismo, o sea, es el discurso de los que quieren esto, lo mezclan y está mal. En países de Europa, en muchos países de Europa no hay libre portación de armas, y no tienen el nivel de delitos y de homicidios que tiene Estados Unidos. Claro. Además también hay un contexto socioeconómico, ¿no? De crisis latente que, bueno, no propicia para nada que esto pueda salir bien de alguna manera, ¿no? Por supuesto, creo que el Estado debería comprometerse con las obligaciones de los derechos fundamentales que establece la Constitución en lo que hace a la educación, la salud, el trabajo, y creo que eso va a generar repercusión directa en la cantidad de delitos. Esto, lamentablemente, es un punto más dentro de un proyecto general de generar, copiar un modelo, una cuestión ambiciosa, y en realidad copiamos lo malo y no lo bueno. ¿Sí? Esto es lo que yo te puedo decir como un ciudadano más, porque ya te digo, o sea, estamos hablando de personas mayores de edad, pero siempre que hablamos de armas, estamos hablando de un riesgo. Esto es una realidad. Doctor, buen día. Héctor lo saluda y le quería consultar si tuviera que hacer un balance de lo que ha sido el año, o su visión de lo que ha sido el año en cuanto a la Defensoría y al tema de los derechos de los menores y de las infancias en la Argentina. ¿Ha habido por así decirlo, un retroceso, un avance también? ¿Cómo lo evalúa usted? Creo que los que velamos por los derechos de las niñas, niños y adolescentes estamos en lucha. Creo que estamos en lucha. Creo que estamos atentos a cuestiones como la baja de la edad de punibilidad de los niños y adolescentes. Creo que estamos en lucha en modificaciones en la ley de protección de niñas, niños y adolescentes respecto de si se puede o no hablar de política en las escuelas, que eso debería ir en todo caso en una ley de educación y no modificar la ley de protección de niñas, niños y adolescentes. Creo que hay varias cuestiones que vislumbran una situación de riesgo potencial en todo el sistema de protección. Se han disminuido los recursos económicos a nivel nacional para lo que es el sistema de protección nacional, y eso repercute directamente en los sistemas de protecciones provinciales y municipales. La verdad que a nivel nacional estamos complicados. A nivel provincial tengo que decir que celebro que haya venido hace poco la defensora de niñas, niños y adolescentes de la Nación a la ciudad de Río Gallegos, en pos de que tengamos un defensor a nivel legislativo, defensor de niñas, niños y adolescentes de la provincia. Eso es muy importante. Es muy importante que hoy los distintos organismos, las defensorías, puedan ingresar a las escuelas, y eso es un cambio muy positivo respecto de la gestión anterior del Consejo de Educación. Eso es muy positivo. Y nada, el vínculo que tenemos con los docentes, con las escuelas, las defensorías de niñas, niños y adolescentes, la verdad que es muy importante y es necesario, porque son los docentes los que tienen a los chicos muchas veces más tiempo que los padres, y la verdad que ellos tienen un trabajo importantísimo en la detección de vulneraciones de derechos, y la verdad que ese vínculo está hoy súper aceitado. Nosotros estamos yendo a todas las escuelas que nos requieren, con la anuencia del Consejo de Educación y por el empuje de la doctora Saúl en este tipo de temas. Es que bueno, nosotros pudimos charlar con la defensora la semana pasada, en la víspera de su presentación, y su defensor y el defensor adjunto, ¿no? Con Marisa Graham y Facundo Hernández.
Y es importante, más allá de quienes ocupan un lugar, como usted decía, docentes, que entender y poder seguir aceitando la idea de que este sistema de protección de sus derechos lo componemos todos, ¿no? De alguna manera, estando atentos a todas las circunstancias que hacen, ¿no? A un niño, a una niña y al desarrollo de su habitualidad, que es por ahí lo que todavía nos falta, porque en este tipo de casos, cuando sucede algo, una vulneración de derechos, todos somos muy rápidos para acusar, señalar y hacer nuestro juicio de valor, pero en muchos casos a la hora de comprometernos, por ahí falta, ¿no? Esa, no sé si esa predisposición, pero el saber que sí, que uno también conforma parte de ese sistema y de esa red, y es algo que está buenísimo poder seguir profundizando. Tal cual, es fundamental lo que decís. De hecho, eso está en la Ley de Protección Nacional y Provincial. Nosotros todos integramos el sistema de protección, somos todos corresponsables en el sistema de protección. Creo que no hay que tenerle miedo a la denuncia, creo que hay que denunciar, creo que hay que conversar sobre la ley de protección. La ley de protección al día de la fecha, aún sin perjuicio que lo estamos hablando con el Consejo de Educación, vos podés creer que la ley de protección, la ley que protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes, no está en la currícula de formación de los docentes en la provincia de Santa Cruz. Al día de la fecha, los docentes salen a la escuela después de recibirse y no conocen la ley de protección. Entonces, tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir acercando a los distintos estamentos del Estado para ponerse de acuerdo en estas cuestiones básicas. ¿Es básico que un docente sepa la ley de protección? Sí, es básico y fundamental. Es básico que lo sepan todos los funcionarios que tienen en algún momento alguna vinculación con niñas, niños y adolescentes. Esto es una necesidad. Perfecto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rodrigo Arredondo lo saluda. Bueno, me llama mucho la atención que además se discuta este tema justo en la semana que se da a conocer que el 65% de los chicos en la Argentina son pobres. Eso me llama poderosamente la atención, pero quería preguntarle igualmente si usted conoce algún caso donde la baja de imputabilidad en el mundo haya dado el resultado esperado, y cuál es el resultado que esperan en tal caso. No hay ningún país del mundo que bajar la edad haya marcado una diferencia, ¿sí? En cambio, sí tenés países del mundo, ¿sí? Fundamentalmente los países nórdicos, los países Alemania, donde la garantía de la educación para todo el mundo, ¿sí? Ha reducido, ha bajado drásticamente el delito. No es falso, o sea, no es una fake news el hecho de que en esos países están cerrando cárceles. Y en cambio, en contradicción, tenés países como Estados Unidos donde no tienen abasto en las construcciones, lo que pasa es que ellos tienen dinero para construir cárceles. Claro. Nosotros acá en la República Argentina tenemos sobrepoblación hace décadas en las cárceles argentinas, lo que pasa es que no tenemos dinero para hacer cárceles. Así que, ¿qué es lo que tenemos que copiar? Lo que funciona, lo que no funciona. Hacerle un proceso judicial a un chico de 14, 15 años, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué apuntamos? ¿El castigo? Hoy el sistema de régimen penal juvenil apunta a que un niño adolescente que cometió algún tipo de delito se reencauce en la vida y se incorpore a la sociedad de la mejor manera. Es muy distinto al derecho penal de mayores, que es absolutamente retributivo, que busca la sanción del que cometió un delito, y que está bien, ¿sí? Pero con los chicos, vos buscás que ese chico aprenda el delito que cometió y que se reincorpore a la sociedad. Ahora, si yo lo voy a detener, lo voy a condenar y lo voy a meter preso al chico de 14, 15 años, por los años que el delito, el tipo penal establezca, ¿qué va a salir después de ese chico? O sea, ¿cuál es el objeto de eso? La venganza, la sanción, ¿sí? Y no estoy hablando de, por supuesto, habrá que ver qué pasa con las víctimas de los delitos, ¿sí? Y por otro lado, en las estadísticas que presentó la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional, respecto de los delitos que cometen los chicos de edades de 14, 15 años, son todos muy pocos delitos, son de muy poca gravedad, casos excepcionales, los de máxima gravedad. Y por otro lado, hay que dejar bien en claro que un chico que comete un delito, por más que sea inimputable, no significa que no se hace nada.
¿sí? Hay un sistema de protección que va a abordar el caso, se pueden tramitar en expedientes de familia la situación de este chico, cómo está en esa casa, si está bien que esté en esa casa, qué está pasando con la escuela de este chico. No es que no pasa nada, ¿sí? Por supuesto, no queda preso, no es condenado, pero el sistema de protección sigue trabajando, y ese es el objeto de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que a los chicos que no están bien, que tienen algún tipo de vulneración de derechos, y todo chico que comete un delito tiene una vulneración de derechos, hay que abordarlo con el sistema de protección. Qué interesante poder desandar este tema, porque además uno ahí empieza a pensar qué presupuesto tiene la justicia en sus distintas, ¿no? En su integralidad, ¿no? Para poder desarrollar los programas de reinserción o de reeducación, o no sé si estoy utilizando mal los términos técnicamente, pero claramente esta premisa, que es como una verdad de la calle, que la puerta de la justicia es giratoria para los menores, en muchos casos tiene que ver con que no existe una estructura más allá del juez y de la ley que brinde, ¿no? un paso a paso o un espacio donde ese chico pueda ir y hacer. Muchas veces vuelven a la calle o a su casa o a su barrio porque no hay qué hacer con ellos más que ejecutar una condena en algunos casos. Entonces se corre el foco de la discusión a lo fácil, ¿no? Hay que meter los presos a todos Sí, pero ¿no? Hay que meterlos presos, pero resulta que en la República Argentina toda persona que es condenada a un delito en algún momento sale, ¿sí? En algún momento va a salir. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir para tus hijos, para tus nietos? ¿Cómo va a salir esa persona después? Claro. ¿Va a tener trabajo o va a volver a cometer otros delitos? O sea, hay mucha discusión sobre esto de las condenas. No es como en otros países que se suman condenas y estas personas quedan eternamente presos y se mueren en la cárcel. Sí. Esto no pasa en la Argentina. Tenemos que sincerarnos y la gente tiene que saber esto. La gente cree que lo meten preso y se terminó. Y no es así. Y vuelvo a los chicos. En el caso de los chicos, ¿para qué? ¿Cuál es el objeto? ¿Sí? O sea, si el objeto es castigar y vengarse, o sea, retribuirle lo que hizo, está bien, te lo tomo. Pónganse de acuerdo, pongan la pena, armemos los institutos, las cárceles. Está bien, perfecto, ese es el objeto. Ahora, ¿vos crees que ese chico ande bien? ¿Vos crees que todos los chicos anden bien? Y bueno, los chicos tienen que tener escuela, los chicos tienen que tener salud, los chicos tienen que tener un sistema de protección con los recursos necesarios para que cuando vos encontrás un chico que tiene vulnerados los derechos, puedas hacer y abarcar todas las herramientas posibles para abordar el caso. ¿Entendés? Y determinar, inclusive si es necesario, si ese chico se tiene que quedar ahí. Y tenés que trabajar sobre la adopción también, porque al día de la fecha seguimos teniendo chicos en hogares que tienen 10, 11, 12 años que no los quiere nadie. Y después salen todos a decir que el sistema de adopción no funciona. ¿Entendés? Claro. Por supuesto, somos una provincia con muy poca población, con una cantidad limitada de carpetas me refiero a personas interesadas en adoptar, y si vos ves la cantidad de las carpetas que hay, la mayoría están diciendo que solo aceptan bebés, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque mi objetivo es darle un hogar a un chico, ¿entendés? Entonces son muchas cosas que tienen que ver con... Y esto, porque vos me trajiste a colación el tema de la Defensoría de Niños y Adolescentes, la pobreza en los niños, o sea, hay muchas cuestiones para trabajar y bajar de nuevo en el tema de niños y adolescentes. Creo que esos son los temas centrales sobre lo que la sociedad debería discutir y ponerse a hablar. ¿Sí? Porque tiene que ver con el futuro de cómo queremos vivir nosotros. Que ahora nosotros estamos viviendo acá, pero cómo van a vivir mis hijos, cómo van a vivir los hijos de mis hijos dentro de un tiempo. Un proyecto nacional. Totalmente. Doctor Godoy, es usted muy amable en tocar estos temas, porque además entiendo que no son sencillos expresar una postura tampoco desde el lugar que usted ocupa, ¿no? Como defensor de niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo también con el tema, con el disparador, ¿no? Esto de la reducción en la edad para el uso legal de armas. Ha sido usted muy amable y es una cuestión, o son muchas las cuestiones que hacen a esta discusión que estaría bueno seguir profundizando, así que no, por ahora lo vamos a dejar acá, pero es una temática que queda abierta para seguir profundizando y en principio le agradecemos muchísimo por su tiempo y por estos conceptos.
No, yo les agradezco a ustedes. Siempre que sea hablar sobre derechos en general y vinculado con niñas, niños y adolescentes, yo estoy a disposición. Y siempre preguntate y ten en cuenta que la ley 3062, ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Cruz, pensá quiénes deberían conocerla. ¿Sí? Y a partir de ahí vas a ver que la mayoría de que deberían conocerla no la conocen. Tenemos que conocerla entonces nosotros acá también. Exactamente. Vamos por la eso. buscas en Google, ley 3062, y te sale, y es de muy fácil lectura. Perfecto, le tomo la recomendación y le agradezco por la misma también. Que tenga un buen día. Listo. Un abrazo, hasta luego, buen día. El doctor Jorge Godoy, hablando de temas nada sencillos, que seguramente generarán debate del otro lado de la radio, en la mesa de laburo, en la casa y demás, y que está bueno ponerlo en agenda porque si hay algo de lo que tenemos que hablar son de los temas complicados, no se sale hablando acá de superficialidades, sino que hay que meterse en los temas profundos y no hay soluciones mágicas para nada, y como no hay soluciones mágicas para nada, hay que discutir, hay que buscar las herramientas y las mejores soluciones para nosotros, para Argentina, porque si vos tomás el modelo legislativo en esta materia de Suecia, y muy probablemente sea inaplicable. Entonces desde acá tenemos que pensar las soluciones para nosotros. Y bueno, bajar la edad de uso de armas legales parece que no es una solución, al menos la conclusión que saco yo de la charla que hemos tenido, y en la previa también hubiese pensado lo mismo, pero bueno, ahora hablando con un especialista ratifico de alguna manera. ¿Qué sucede en este momento en la República de Argentina? En la República de Argentilandia se está discutiendo en el Senado la salida de Cuéllar, exactamente, la expulsión, que seguramente se va a dar. Yo no creo que levanten la mano una mayoría para defender a este muchacho que lo agarraron infraganti. Mientras tanto, la jueza de San Isidro, Arroyo Salgado, pidió el desafuero y la detención del senador Edgardo Cuéllar y de su secretaria. Un dato de color: en este momento está entrando y saliendo gente de la oficina de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Está entrando gente, de Unión por la Patria, gente del PRO, gente de la Libertad Avanza. Hay rosca por este tema. Y lo llamativo del caso... Pensé que iba a haber casi unanimidad. Parece que rosca, lo que buscan es la suspensión, pero no solamente se está tratando, se está hablando de Cuéllar, sino también de Oscar Parrilli, que fue acusado de traicionar a la patria por memorándum. En realidad le levantaron el sobreseimiento, entonces como esa causa vuelve a estar activa de alguna manera, lo vuelven a poner en el foco a Parrilli. ¿Sabés que lo llamativo es que en medio del fuego cruzado le dijeron, entre ambas bancas, el presidente provisional del Senado, que es Bartolomé Abdala, que integra la bancada de la Libertad Avanza, también está denunciado por una denuncia penal vinculada con hechos de corrupción. Tiempo atrás lo acusaron de malversar caudales públicos por haber declarado que sus 20 asesores trabajaban en la provincia de San Luis para su campaña electoral. Encima lo dijo en una entrevista radial, más verde que Bartolomé no había. Dijo como decir, y sus asesores están allá, San Luis. ¿Sí? No se salva a nadie. ¿En la provincia de San Luis? En la provincia de San Luis. Están trabajando para mí políticamente allá. Pero digo, ¿quién señala? ¿Quién pide la suspensión? Una persona, un funcionario que además está acusado de malversar fondos públicos, lo cual da uno a suponer que digo es que el meme de Spider-Man, olvídate. Se salvan entre ellos, en definitiva. Da la impresión esa, porque uno mira de afuera y dice, bueno, están todos manchados. El tema es que ahí al bueno de Bartolomé o al malo de Bartolomé, depende cómo lo miren ustedes, tiene bastante pocas manos tiene muchas menos manos que Parrilli para que lo defiendan, porque el senador de la Libertad Avanza son recontra poquito. Paul Troni es de la Libertad Avanza, pero está bastante alejado hoy por hoy del presidente al menos, y Parrilli tiene un par de decenas de senadores que lo pueden acompañar y defenderlo. Pero no hay nada, a diferencia del pelado Abdala. No hay, al parecer, no hay nada que la ley del tome de daca o del toma y daca no pueda resolver. Olvídate, a ver cómo lo resolvemos, sentémonos, negociemos. No voy a permitir que hablen mal de la función que ejercemos con el senador Brian Álvarez en la Cámara Alta. Si se notaba a la legua que vos sos de la casta. Es más, yo no sé si hace poco que vos fuiste a Corrientes y no estuviste pasando dólares para otro lado o algo así. Le pido a la justicia federal nacional que investiguen a este tipo, porque no se sabe de dónde saca
las calcomanías que le pone a su termo, el auto nuevo que se compró, se quiere comprar una bici ahora también. Auto nuevo, mirá lo que me indigna. El senador Mancilla. Claro, anda en un Clio, pero es para distraer a la gilada. Porque si vamos a su bodega de auto que está debajo de su casa, le digo a la justicia, pueden encontrar Bentley, Rolls Royce. La única Ferrari de Santa Cruz está abajo de la casa de él. Así que si algún juez quiere información y hay una recompensa, yo les doy toda la data. Ensuciando gente con Julián Quiroz. Y hay alguien del otro lado que está diciendo, ¿en serio este tipo tiene todo eso? No, viene caminando a la mañana, Nica. No van a creer que esto es posible. Si no, no estaríamos acá claramente. Estaríamos en Bahamas. Cambiamos el orden de la música porque me parece que después de temas serios no. ¿Qué se viene ahora? El homenaje que usted pero lo dejamos para el cierre porque es alegre, es música alegre. Es música alegre. Entonces, ¿cuál era el cuarto tema que usted eligió que va a ser el tercero? El tercero no va el cuarto entonces. Sí. Bueno, el cuarto tema yo diría que es, a ver, tenía acá una definición que había encontrado desde mi punto de vista, ¿no? Me gusta porque tiene preámbulo. Es un emotivo viaje por el dolor y la nostalgia que sigue a una ruptura amorosa. Opa. Fue una de las canciones más escuchadas hace varias décadas atrás y la traje a colación por dos razones. Primero porque cuando era pibe había una montaña de discos que tenía mi mamá en el living de la casa. Sí. Y entre esos discos había una canciones con, ¿te acordás cuando salían los discos con los 20 principales? Sí. Los hits. Bueno, esta canción estaba en ese disco y además después la escuché muchos años. Después de muchos años de haber salido, de haber sido taquillera, en muchas radios clásicas como Radio 10, Radio Rivadavia y demás, en las primeras mañanas. Me parece que es súper radial y que es una canción que recontra garpa. Cristian Castro, Lloviendo Estrellas. Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti, qué fue de ti. Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor
La Epifanía, un día para reflexionar y renovar. Bienvenido al nuevo ciclo. Brindemos por este 2024 y abracemos este 2025. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Y sí, amigos y amigas, continuamos en Arriba al Día. Le mando un especial abrazo. Me han mandado un lindo mensaje mi amiga Vero Condorí, que dice: yo escuchándote en la radio como todas las mañanas, la tengo medio abandonada a Vero. Gracias a todos en la radio por alegrar mis mañanas, dice. Y escuchando a Cristian Castro, imagino que habrá agarrado el palo de escoba o algo ahí a mano, o el pimentero, no sé, y se habrá puesto a cantar a grito pelado Están lloviendo estrellas. El tema, empezamos con King, pasamos por los Rolling Stones y después de ahí sin escalas a Cristian Castro. No sé cómo llegamos, pero sí sé cómo llegamos, gracias al gusto musical de Rodrigo, que hoy le tocó. Mañana viernes te tocará a vos, entonces, Brian, si estás dispuesto y aceptás el desafío, serás el musicalizador. ¿Y hay mucha guita? No hay mucha guita. No hay plata, vos sos el que lo dice, así que ya lo sabés. Pero bueno, se te puede premiar de otra manera, amigo, vos ya sabés. De otro lado de la línea está Cecilia Romero, con quien hace tiempo no hablábamos también, que es parte de este segmento que hemos instituido desde el año pasado, gracias a la labor de Sandro, nuestro productor, que es el segmento Dar una mano, y voy a incluir también a Vero, que está desarrollando una campaña, después se lo voy a contar, porque hay colecta navideña, desde el merendero Manos de Ayuda, y está Cecilia Romero del otro lado de la línea para charlar con nosotros, como siempre es muy amable, y se da un tiempito para charlar con nosotros, así que le agradecemos y obviamente la saludamos. Cecilia, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo va todo? Hola chicos, tanto tiempo, sí, la verdad que pasó bastante tiempo. Bueno, le agradezco a ustedes, el tiempo siempre está ahí para poder charlar sobre las campañas que tenemos día a día con el merendero. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha transcurrido este año para Manos de Ayuda? Y vamos remando, la verdad que se viene trabajando, por ahí no subimos mucho lo que se hace porque realmente estamos ayudando a las familias que tenemos, y por ahí se complica bastante el tema de donaciones, conseguir, así bueno, vamos trabajando con lo que va llegando día a día. ¿Cuántas familias están concurriendo hoy por hoy al espacio? Seguimos con la misma cantidad, no hemos sumado ni hemos restado familias, por suerte, seguimos trabajando con las mismas. Este año, bueno, estamos con la campaña de Navidad, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y se entregará lo que recibamos, no vamos a hacer un gran espectáculo por ahí como lo han dicho, sino que dar lo que se puede y lo que la gente no pueda donar. Y precisamente para esta campaña navideña, ¿qué es lo que estaría haciendo falta? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué necesitarían que le aporten? Y lo que vamos a solicitar este año es alimento no perecedero para poder como armar un poquito más grande el bolsón que se van a entregar o canasta que se van a entregar. Y lo más básico de la canasta navideña, que es la que hemos estado viendo, que es la más común, que es el budín, la garrapiñada, algún confite, una gaseosa o jugo. Es lo que se va a estar solicitando este año para poder armar algo básico, algo que pueda llegar a cada mesa. ¿Y hasta qué fecha hay para colaborar, para ayudar? Hasta el día 23 de diciembre vamos a estar recibiendo las donaciones. Ese mismo día se va a hacer entrega de las canastas.
¿Están recibiendo allí en el merendero, allí en Barrio Bicentenario? ¿Tienen algún otro punto donde la gente pueda acercar las donaciones? Bueno, este año vamos a estar recibiendo sí en el merendero, como así también lo pueden hacer si ha de ser nuestro punto de acopio igual para que la gente pueda acercar las donaciones. Y bueno, y después, bueno, el diario Nuevo Tiempo Sur, perdón, que también es un punto igual de acopio, no solamente para el merendero, sino que este año, bueno, están trabajando con varios más. Así que bueno, la idea es que sean lugares específicos para que la gente pueda acercar las donaciones y nosotros podamos entregar la mayor cantidad que se pueda este año. Bueno, sin duda, contás con este espacio para que quienes quieran acercar, desde un turrón hasta lo que tengan. Hay gente que a la que le dan 2 o 3 cajas navideñas de laburo, no sé, yo no soy de esos afortunados por el momento, pero si les sobra una, que vengan, la dejen integral y te la vamos a acercar, porque obviamente siempre hay alguien que la va a aprovechar más, ¿no? Viste que hay veces que pasa que algunos le dan 1 o 2 cajas y quedan ahí todo el verano juntando polvo la caja con las garrapiñadas adentro y alguien lo puede disfrutar, así que hay que aprovechar la posibilidad de dar una mano. Sí, más que nada por ahí la Navidad más es para los chicos que para los grandes. Son quienes están esperando esta fecha, por ahí cuentan los días. Y a papá que pregunta por ahí si le van a entregar algo este año, no me refiero solamente a merenderos, sino que a varios más. Sí. Es también porque quieren llevar algo a la mesa, no se le dificulta el poder conseguirla o el poder adquirirlo, sea por lo económico o no económico. Entonces la idea nuestra es dar, aunque sea algo mínimo, pero que cada familia tenga en su mesa lo que puedan llevar para que esos niños tengan su mesa para compartir este año. Como así también estamos recibiendo golosinas, si la gente quiere donar, aunque sea una bolsa de caramelo, de chupetín, para armar las bolsitas con golosinas y bueno, y juguete que estén en buen estado. Sí. Que estén en buen estado y condiciones, cosa de que nosotros podamos envolverlo o ponerlo aunque sea en una bolsita y que cada niño tenga en su árbol su juguetito para poder abrirlo. Bien ahí, bueno, Cecilia Romero, quien charla con nosotros, la referente del merendero Manos de Ayuda, de allí del barrio Bicentenario, quien desarrolla calle 60, 19 y 21, para que se ubiquen al fondo de Río Gallegos. Hay allí un espíritu solidario que justamente desarrolla Cecilia junto con su familia. Ya hace años venimos charlando con ella respecto de esta campaña y obviamente acá en Nuevo Día puedes acercar en Fañano 123 lo que quieras donar. Nosotros se lo acercaremos en algún momento a Cecilia para dar una mano en la Navidad que se viene, para que alguien tenga un disfrute, ¿no? Un deseo o que su deseo de pasar una noche buena sea correspondido, aunque sea acompañado justamente por el espíritu solidario en este caso de Cecilia, como así también hay muchos otros espacios de la ciudad que están desarrollando sus distintas colectas navideñas: turrón, budín, garrapiñada, pan dulce, y todo lo que vos entiendas que mani con chocolate, confites. Lo que entiendas que puede entrar en una caja navideña es bienvenido y lo están recibiendo allí en el merendero. Lo buscan por las redes sociales, Merendero Manos de Ayuda, o también pueden acercarse acá a Nuevo Día, que nosotros siempre viene gente por la tarde cuando yo me quedo solo y me dice: te traje esto para llevar, y después nosotros juntamos y le acercamos a Cecilia. ¿Estás del otro lado, Cecilia? ¿Me estás escuchando? Sí. Perfecto, porque te había perdido un poquito, estaba estirando. Yo estoy escuchando acá por el teléfono y la familia en la radio. Perfecto, le mandamos un saludo entonces a toda tu familia que está prendida ahí. Y por último, consultarte respecto del trabajo más allá de esta campaña, en la semana, el día a día, cómo ha sido, y si vos ves que o percibís que se va acercando más gente en esa zona, o cómo se ha dado este año. Sí, familias hay, las familias se acercan, hay familias que nos mandan mensajes siempre por un motivo u otro. Lo más esencial siempre es el pedido de mercado, sea una harina, un fideo, un aceite, la verdad que siempre está el pedido, ¿no? Nosotros, un año bastante grande, gracias a la colaboración de Mujeres Fierreras, se había entregado 30 bolsones de mercadería.
Este año, con la colaboración de la Escuela de Danza, que nos ha beneficiado realmente un aporte muy lindo, que fue con alimentos por el cierre de año, que esa mercadería ya la tenemos para poder entregar ahora, si Dios quiere, el 23, que va con las donaciones de la campaña de Navidad. Así que la verdad que ahora lo que sí estamos, como que ahora, si Dios quiere, ahora en estos días vamos a hacer el roperito, que hemos juntado bastante, y la gente que quiera seguir aportando su donación con ropa, con zapatillas, son bien recibidos. La verdad que lo que es ropa es muy, muy esencial para poder seguir trabajando con el... Bueno, Cecilia, perfecto. Siempre por ahí molesto. No es molestia para nada, ¿no? Es vos sos de alguna manera la que canaliza mediante tu persona, que se ha hecho muy conocida en ese sector de la ciudad, y por tu trabajo se canalizan las ayudas para un montón de familias, ¿no? Un par de zapatillas está costando una locura, y imagino pensando, ahora estamos pensando en las fiestas, pero un par de semanas más empezamos a pensar en el kit escolar y preparar a los pibes para empezar el ciclo lectivo del año que viene, y también ahí hay que comprar o tener, ¿no?, las zapatillas lo más prolija posible, pantalones y demás, y todo siempre termina sumando, nada está de más en estas ocasiones. No, sí, eso sí es verdad. La verdad que en esta fecha la gente lleva mucho más ropa de lo frecuental, ¿no? De lo que uno ve todos los días cada vez que uno hace un roperito. Pero más allá del llevarse, ¿no? La gente, la necesidad acá, como siempre expliqué, y es algo que uno, como trabaja acá en el merendero, y he tenido la posibilidad de trabajar con otras personas que nos han colaborado para que vengan ellos mismos a ver la realidad de cada familia. Se da de no tener agua por ahí porque están usurpando un terreno, que es lo que siempre hablamos y decimos, ¿no? Que el no poder pagar un alquiler, el no poder tener la posibilidad de acceder a un terreno legalmente, como se dice, ¿no? Hablando así fríamente, usurpan. Entonces eso dificulta a cada familia. Entonces es entendible. Por ahí nosotros la semana pasada pusimos casi 23 bolsas de ropa que se había juntado, se fue una cantidad exuberante, y no quedó nada. Ya no me queda para seguir trabajando a la semana siguiente o a los 3-4 días que yo quiero volver a hacer un roperito. Se me dificulta porque me quedo con lo que es sin ropa para poder armar el roperito. Entonces es como que ser insistente. Por eso digo yo, siempre molestando, pidiendo que la gente que tenga o que esté haciendo, no sé, limpieza del armario, del entretecho, y tenga esa ropa que no utiliza, esa zapatilla que no la utiliza, o por ahí capaz que se dieron el lujo, como digo yo, no, de poder comprarse algo nuevo, y esa ropa que no la va a utilizar, que la puedan donar. Totalmente, Cecilia. Que la van a aceptar de corazón. Sí, claro, con el nivel de crisis y de necesidad que hay, siempre viene bien la posibilidad de juntar, de tener acopiado. En tal caso eso no se vence, así que si está bien cuidadito en una bolsa o en una caja, en algún momento alguien lo va a necesitar y va a estar ahí para socorrer a esa persona. Como siempre te agradecemos, no solo por tu tiempo, sino por tu trabajo, el que desarrollás por todos los vecinos de ahí de tu barrio. Y bueno, antes de que concluya esta campaña, eventualmente nos daremos una vueltita por allá para charlar contigo y ver cómo se da, y si tenemos voluntad de los vecinos que nos escuchan, que nos traigan pan dulce, budines, etcétera. Obviamente te lo vamos a acercar para que vos lo repartas en esta Navidad. Pero es importantísimo lo que haces y te agradecemos por eso. Bueno, están invitados. Da igual que puedan participar junto a nosotros con las entregas de las canastas este año. El año pasado también invité, vinieron muy pocos de la gente que nos colaboran, pero la idea es que este año puedan venir también la gente que no ha participado, a venir a entregar una canasta a las familias que asisten al merendero. Así que bueno, la invitación queda abierta para cualquiera del equipo de Nuevo Día que quiera venir a acompañarnos el día 23. Perfecto, Cecilia, muchas gracias por la invitación también, y te deseamos que tengas un lindo jueves y que estos días se junten muchos alimentos y también, ¿por qué no?, ropita y demás, para que nuestros vecinos, nuestra comunidad tenga una noche buena, realmente buena. Sí, exactamente. Y así va a ser. Hay mucha gente solidaria, hay gente que realmente ayuda.
personas, así que bueno, vamos a estar acá esperando y bueno, y la gente que quiera comunicarse con nosotros lo pueden hacer en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, Manos del Merendero, y si no, nuestro contacto es 1966-2348-27, por si no pueden llegar a venir a dejar una donación, coordinamos y nosotros nos encargamos de ir a retirarlo. Perfecto. Así que bueno, tenemos todas las posibilidades para poder seguir trabajando. 234827. Y si te quedaste con la duda o no llegaste a anotar, me escribí, me preguntás y yo te remito el contacto de Cecilia. Gracias, Cecilia, te mandamos un abrazo grande. Gracias, chicos, nos estamos viendo. Cecilia Romero del Merendero Manos de Ayuda charlaba con nosotros a propósito de la campaña navideña que se está desarrollando en este espacio del barrio Bicentenario. Hay muchos, el Merendero Sonrisas del Sur, el Merendero Sonrisas Poderosas, el espacio Manitos Verdes también, del barrio Madres a la Lucha. Son algunos de los espacios que están desarrollando campañas navideñas, al igual que David Catribuala, que ustedes lo conocerán como Santa Cruz en nuestro lugar en redes sociales. David, Santa Cruz en nuestro lugar. Él también desarrolla una campaña donde junta todos estos elementos navideños y después lo destina a este tipo de espacios para que sean justamente los vecinos del barrio quienes determinen hacia quién va destinado todo lo que se termina juntando. Así que bienvenida a las iniciativas solidarias, que nos invada el espíritu de comunión y de comunidad para tenderle una mano al otro, el que tiene la posibilidad de elegir entre garrapiñada de almendra o garrapiñada de nuez, muy probablemente tenga la posibilidad de llevar una garrapiñada de las comunes y meterla en su carrito y después donarla, como acá el amigo que come avellanas con chocolate y demás, por ejemplo. No dije nombres. 12:15 ya del mediodía en la República Argentina. Un repaso final por las noticias a esta hora en el diario Nuevo Día, que está con Fernando Torno y con Tony Villanueva. Dale que dale con las teclas que te cuentan, por ejemplo, lo que dijo el gobernador Vidal respecto de lo que se sancionará hoy. Entiendo que saldrá aprobado desde la legislatura la adhesión al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones, sobre lo cual Vidal dijo que quienes están en contra del futuro y la posibilidad de salir adelante. Hay quienes señalan que este régimen tiene un plazo demasiado generoso para quienes vengan a invertir a Santa Cruz, con plazo de gracia de 30 años. Bueno, no solo a Santa Cruz, es el espíritu de la ley original en toda Argentina, condenando de alguna manera, como lo dijo por ejemplo el diputado Santi, a otras generaciones a este modelo. Hoy con las manos suficientes para aprobar el proyecto, Vidal habló justamente del mismo. Dijo que existe o que la provincia tiene una necesidad de adherir a este régimen. Dijo que el 95% del presupuesto total del año 2025, el 95% del presupuesto del año 2025, escuchen bien, está destinado a pagar salarios. Esto quiere decir que el Estado está prácticamente colapsado de necesidades y para enfrentarlas necesitamos recuperar ingresos que hemos perdido, que también tienen que ver con los recortes que él señaló, han sido de casi el 30% desde Nación hacia Santa Cruz. Mencionó la merma en la coparticipación nacional y los ingresos a los que, digamos, con los que contaba por la actividad de YPF que se está retirando de nuestra provincia. La caída de regalías en la actividad minera también perjudicaron las arcas provinciales. Se preguntó también, defendiendo este régimen, ¿por qué otras empresas que están en otros lugares del mundo dejarían la comodidad y garantía jurídica de otros países para venir a la Argentina? Dejamos de ser creíbles hace mucho tiempo. Necesitamos ser mejores al momento de competir. Y la provincia tiene recursos, dijo Vidal. Los que hoy están en contra de esta adhesión están en contra del futuro y la posibilidad de salir adelante que merecen
los santacruceños. A los que se expresan en contra del RIGI, les quiero preguntar, y que me respondan con la mano en el corazón. ¿Qué pasó con los yacimientos petroleros que regalaron sin compromiso de inversiones a partir de 2027 y hasta 2047? Se preguntó, cuestionando obviamente Vidal, y haciendo referencia a la extensión de las concesiones petroleras realizada durante la gestión de Alicia Kirchner. Recordó que la ley de promoción industrial que se aprobó hace algunos años en la legislatura, también durante el mandato de Alicia, tiene conceptos muy parecidos a los del RIGI. Basta de poner palos en la rueda, hay una sociedad entera que reclama justicia social, generación de empleo, salarios dignos y esta medida, es decir, el RIGI, genera la posibilidad de lograrlo. Además dijo que están trabajando en un proyecto político totalmente distinto. Yo creo en la presencia del Estado, pero la presencia no puede ser eterna. El Estado tiene que generar condiciones y garantías para que las personas que quieren vivir mejor tengan un empleo genuino. Atento, que hay varias definiciones, las que no escuchábamos hace tiempo. ¿Puedo hacerte una aclaración nomás respecto a una declaración del gobernador? Diga, estimado. Él dice que la mayor parte del presupuesto está destinado a salarios. Sí. Es así, pero no es tan así en realidad, porque es salarios y después gastos sociales, gastos de salud, Claro. funcionamiento de seguridad y demás. Y ese presupuesto, un detalle no menor, es deficitario por, creo, si no me equivoco, 50 millones de pesos aproximadamente. Que no es tanto, 50 millones de pesos. Que no es tanto, pero bueno, si lo vas sumando, obviamente que se hace una bola que No, es como cuando yo digo, che, no voy a pagar tal cosa y tal otra, y después se me acumula la deuda. sin contemplar además actualizaciones paritarias salariales. Además. Sí, y bueno, y contemplando los gruesos recortes que ha tenido y que atentos a lo que venimos señalando, que el año que viene modificación impositiva que quiere hacer el gobierno nacional eventualmente le termina de recortar los fondos coparticipales a las provincias, y ahí te quiero ver. Tal cual, porque Esto además no estoy hablando de a favor ni en contra del RIGI particularmente, sino del estado del arte, de la circunstancia en la que nos encontramos. Tal cual, lo que decís es muy importante, y además porque también para este gobierno, con esta presentación del presupuesto, es muy importante el tema de los impuestos, porque ahí tiene puesto el ojo en que aumente la cantidad de ingresos por impuestos, pero si se da lo que decía el gobierno nacional, como dijiste vos, va a cambiar el panorama. Va a ser lo contrario. Sí. Esto ha sido una nueva edición de Arriba al Día, muchachos y muchachas, señores y señoras. Me cansé, así que me voy. Chao. Nah, mentira. Chao. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Le mando un saludo a Dieguito, mi amigo puntano de San Luis, que está escuchando y me hace acotaciones groseras, soeces y totalmente desubicadas, a las cuales no voy a responder. Espejito rebotín, le voy a decir. Nah, mentira. Le mando un abrazo grande a mi amigo que está bastante frecuentemente conectado con estas latitudes, gracias a nosotros. Ahí le mandamos un abrazo. Héctor Mancilla, con la seriedad y la... no se me ocurrió qué término. Con la seriedad que lo caracteriza. Rodrigo Arredondo, obviamente, con la seriedad que lo caracteriza. Y yo, que hago lo que se me canta, no, ni siquiera lo que puedo, hago lo que se me canta últimamente, porque se está terminando el año y ya en este país, en este universo que cualquiera dice cualquier cosa, nosotros venimos a hablar acá con la verdad, no venimos a hacer cualquier cosa. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. En la redacción Tony y Fernando, en el departamento de ventas María Oviedo, y en redes sociales está Lorena Aro. La producción de este espacio está a cargo de Sandro Díaz. Y nosotros, como les dije, Héctor Mancilla, Rodrigo Arredondo y Julián Quirós, agarramos el guión que nos manda Sandro y hacemos lo que se nos canta, pero al final sale todo bien. Homenaje para cerrar esta propuesta radial de jueves. Esta canción que habla de la llegada de un personaje muy particular a una fiesta donde se está tocando cumbia. ¿Quién llega? La güera Salomé, de la mano de Lía Cruzet. Que en paz descanse. Hasta mañana. La güera Salomé, al ritmo de esta cumbia la güera está bailando. Ay, qué sabroso baile, con todo está mirando.